Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom, Shalom, Hola Marcelo, ¿cómo shalom. están? hola, un gusto saludarte, Gloria. Ángel, primera vez que compartes con nosotros este espacio. Qué alegría, Sí. un gusto Igualmente, saludarte. Y un gusto conocer a Gloria, aunque ya la he visto en los programas anteriores, pero ella no me conocía a mí, ¿no? sí, sí. Así que un Ya gusto. había visto tu foto, me la habían mandado. Un ¿Cuál de gusto. todas? ¿Cómo ha estado Marcelo? Bien, aunque realmente conmovido profundamente porque me acabo de enterar que una joven argentina con sus dos hijitos que fueron secuestrados por el grupo Hamas, se llama Kfir, la más chiquita que tenía 10 meses, Ariel de 4 años y Shiri, la mamá, todos. La mamá era argentina y bueno, me acabo de enterar que los iban a liberar, pero hoy Hamas anunció que habían fallecido los tres en cautiverio. Y son cosas, bueno, mi pésame a la familia sobreviviente, a los deudos aquí en Argentina, en Israel o donde estén. No sé qué más decir, pero estoy un poco Que en paz descanse, conmovido por Marcelo. esta noticia, es terrible. Muy doloroso. Sí. Que en paz descansen y el Señor los tenga. Bueno, Vamos. eh, hoy pues el anunciado programa número 10 y con nuestro invitado especial, Ángel Schoenberger, que es un profesor de teología que pues ha trabajado contigo desde hace algún tiempo, Marcelo, que vive y da clases en Tucumán, Argentina, y que viene trabajando en encuentros de diálogos desde hace también algunos años con amigos católicos. Ahora empezamos a ser parte de esos amigos y también con grupos de otras denominaciones también ha trabajado. Esto creo que nos augura un lindo programa donde vamos a compartir experiencias. También creo que es el momento de agradecerles a todos los invitados que nos han estado escribiendo en nuestro blog, que continúen, eso de verdad nos da alegría y es un espacio para compartir entre todos. Te doy la palabra por si acaso se me quedó algo de Ángel y pues Ángel no hasta ahora me conoce también. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. No necesitas mucha presentación, Gloria. Aquí estás desde el programa número 1. Pero es siempre un placer saludarte y gracias por recordarme lo de las preguntas, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos han surgido, la verdad, empezó a activarse el grupo con algunas preguntas y aportes y comentarios y agradecimientos muy interesantes de Víctor, Javiera, Jaime, Adriana, Silvana, Susana, Katy, varias personas que han participado y enriquecido este espacio con comentarios y preguntas. Y hoy vamos a tomar más preguntas sobre lo poquito que he escrito para el domingo que viene. Y estas preguntas ahora creo que las preparó Ángel Schoenberger, que dicho sea de paso, es un conocedor desde hace muchos años de la teología de los dos caminos, de la que yo he hablado varias veces. Así, Esto es así, ¿no es cierto, Ángel? sí, así. No sé si quieres que comparta una de las preguntas que hace una de las hermanas del grupo de diálogo judeo-cristiano, que planteó, que no tiene que ver con el tema de esta semana, pero sí sería interesante incluirla. Dice, si tu posición es igual a lo de los judíos mesiánicos como los de judíos por Jesús, es la pregunta que tiene eso.
Gracias, una excelente pregunta. Muy buena porque me permite aclarar un poco desde dónde estoy hablando. Y con todo respeto y aprecio por los judíos mesiánicos, de los cuales a menudo leo artículos y aprendo, hay una diferencia fundamental entre la posición teológica de ellos y la mía. Los judíos mesiánicos, en el fondo, no dejan de ser cristianos que, desde el punto de vista teológico estoy hablando, cristianos que reconocen en Jesús a su Salvador, con lo que no tengo ningún problema, y que además varios de ellos son de origen judío y los judíos mesiánicos, hay diferentes denominaciones que funcionan de diferentes maneras, pero lo que tratan es de conservar el apego a la tradición, al folclore, incluso algunas festividades judías, valorando lo judío. En la valoración de lo judío estamos de acuerdo, pero la posición desde la cual leen las Sagradas Escrituras es una posición formada dentro de la tradición cristiana, o sea, cristocéntrica. Y en eso su lectura difiere de la mía. Yo hago directamente una lectura desde una cosmovisión judaica que, con todo respeto por la fe de mis hermanos cristianos, mi lectura no es cristocéntrica. Y entonces ahí hay una diferencia en cómo se interpretan los textos, que de eso es de lo que trata el blog. No sé si queda clara la diferencia. Para mí Sí, sí. Marcelo. Para mí Ok, sí. Sí, queda clara. bueno. Bueno, Y entonces yo creo que ibas a decir algo, Ángel. No solo esperar nomás, como es la primera vez, quiero saber la secuencia, en qué momentos hablamos No, ya vamos de, a entrar a lo que es hoy el programa y que realmente Marcelo nos eh, escoge un, podría decirse así, un versículo de un salmo, del Salmo 24, donde nos habla que no tengan que avergonzarme ni se rían de mis enemigos. Y a mí personalmente me llama mucho la atención porque hace también mención de que la cultura judía está centrada en los sentimientos de culpa. Eso me llama la atención por un lado, creo que él nos lo va a explicar, y eso debe estar dado porque pues las normas cuidan realmente que nadie se avergüence ni a nadie se humille. Se preparan como desde muy temprano, él nos ha venido hablando en los programas, como ese cuidado que tienen por la otra persona, por no hacer lo que no quiero que me hagan a mí, entonces no humillar al otro. Entonces, Marcelo, eso sería como, y Ángel, como empezar a entrarnos en ese tema de qué es eso de no humillarnos a la otra persona y cómo debemos cuidar eso, que realmente creo que es muy valioso en todos nosotros. sí, Yo lo miraría inclusive desde algo general que yo vengo viendo en las presentaciones de Marcelo, el énfasis en la ética. Es decir, y que creo que en el cristianismo, por las razones que ya sabemos de esa desjudaización que habla Marcelo, hemos perdido ese énfasis que Jesús mismo da en la ética permanentemente, y que todo este contexto de la ética es justamente un elemento más muy interesante que es el que presenta hoy, ¿no? Y yo he pensado en un ejemplo que mismo Marcelo dio en una de las primeras charlas cuando habló del arrepentimiento, que mencionó la actitud que tuvo José con sus hermanos, que a pesar de saber lo que le habían hecho y todo, él no los ridiculizó, no los puso en evidencia, sino que los probó, digamos, sí, evidentemente, porque como decía Marcelo, quería saber si realmente estaban arrepentidos de lo que hicieron,
pero no los avergonzó públicamente. Eso me pareció un ejemplo muy interesante que mismo Marcelo había dado antes, ¿no? Sí, voy a tratar de... A ver, me inspiro en lo que ambos me han dicho, voy a tratar de responder un poco. Este, los cristianos están acostumbrados a pensar en el concepto del pecado. Pues bien, si se pudiera hacer un paralelismo, uno de los pecados más graves dentro de la religión judía es lo que se llama Lashon Hara, que quiere decir hablar mal, la maledicencia, hablar mal de otro, mentir sobre él a terceras personas o decir algo con maldad para humillarlo, para mortificarlo. Eso es en la tradición judía, aún hoy en día, y ya en la época de Jesús, es una falta gravísima. Por eso cuando comenté, me detuve en ese salmo, porque me doy cuenta que Jesús hizo referencia a esto varias veces en su magisterio, y no sé si sacándolo del contexto judaico eso queda tan claro. Y me parece algo muy importante. El miedo a ser avergonzados lo tenemos todos. Es un universal de todo ser humano. Todos podemos sentirnos avergonzados por lo que los demás ven en nosotros. Si ven que no estamos adecuadamente vestidos, peinados, si tenemos un defecto físico, si nos oyen hablar y tartamudeamos, o lo que todos podemos sentir vergüenza. Pero la vergüenza no permite lo que sí permite el sentimiento de culpa, que es arrepentirse y reparar. Y como la cultura judía, la cosmovisión judía está basada en el concepto de volver al buen camino, dando por sobreentendido que todos, de diferentes maneras, por el hecho de ser humanos, estamos equivocándonos. Hacer lo que se llama la teshuvah, volver girar, dar vuelta y dirigirnos hacia el camino que nos lleva hacia nuestro Creador. Entonces es necesario que que podamos sentir culpa en lugar de vergüenza. Por eso, tantas leyes que rigen y aplican solamente para quien vive como judío entre judíos, porque son las leyes, como las leyes de un país. Pero tantas leyes de la Torá, la halajá se llama así, esas leyes, tienen que ver con no ofender a otro, no humillarlo, no herirlo, no avergonzarlo de ninguna manera. ¿Para qué? Para que lo que haya en la convivencia sea en una sociedad sin humillación mutua o recíproca, la posibilidad de que quien erre, quien se equivoque, pueda sentir culpa. La culpa no es por lo que los demás ven. La culpa es por lo que uno sabe que hizo mal porque no hizo caso a la vocecita que desde adentro le decía lo que tiene que hacer. La vocecita de la moral o la de la ética en una etapa posterior. Entonces, para pulirse en la ética, uno estudia Musaf. Musaf sería la palabra hebrea para el código de ética, que es un estudio, así como hay gente que estudia la Mishnah, estudia el Talmud, hay gente que estudia la Biblia, hay gente que estudia el Musaf. Son libros, están escritos, se estudian, que tienen que ver con cómo comportarse éticamente. ¿Por qué se estudia si no es un tema académico? Porque el estudio da lugar a la reflexión y da lugar a que si un amigo te consulta sobre cómo proceder,
tengas ya un acervo de respuestas de lo que estudiaste. Ese es el sentido que tiene el estudio del Musaf. Pero volviendo al tema de la vergüenza y la humillación, tan intensa es la idea de no humillar nunca. Por eso yo en el blog escribí, si hubiese un 11º mandamiento tendría que ser, no humillarás, en el sentido de no mortificarás. Tan importante es que cuando a alguien se le da, una persona está necesitada. Acá yo vivo en un barrio donde hay varios mercaditos que venden cosas, especialidades judías, kasher. Y cada tanto hay alguien sentado en la puerta pidiendo ayuda, porque necesita una persona que no le alcanza su dinero para comprarse sus alimentos. Como es una persona judía y está en la puerta de un negocio judío, no pide limosna, no pone la mano y dice, por favor, dame. Te mira a los ojos y te dice, tzedakah, justicia. Dame lo que me corresponde por ser tu hermano. Dios ha provisto para todos. Y no le podés tirar una monedita que no alcance para comprar medio pan. Le tienes que dar algo razonable para que pueda comprar por lo menos 1 litro de leche y 1 kilo de pan. Si no, no le das, porque es una humillación. Es la idea de estar en el libro de Ruth, ¿no? Que los rincones, las esquinas, queden el trigo para la gente que lo necesita. Exactamente, que es una ley que todavía hoy, por ejemplo, en el Estado de Israel contemporáneo, hay muchas leyes bíblicas que se cumplen. Por ejemplo, se respeta el derecho de la tierra a tener su año sabático y descansar. O sea, 1 de cada 7 años no se planta, no se siembra. Cuando un árbol empieza a dar frutos, los primeros 3 años, esos frutos son como las primicias de Dios. No se cosechan, no se venden. Y después del 3er año, lo que caiga a tierra de los frutos de un árbol es propiedad de los pobres. Y el responsable de ese campo, el que ha podado los árboles y los ha regado, tiene la obligación, si viene una persona que no se puede inclinar a levantar el fruto, un anciano, por ley, el dueño del campo tiene la obligación de agacharse y levantar los frutos para ayudarle a llevárselos, porque esos frutos son de Dios para los pobres. Marcelo, pero mira que tú nos comentabas en el blog que ese sedacá que reciben ellos, igual también tienen como la obligación de dar una parte a alguien también que lo necesite. Entonces es como un proceso en el que todos nos ayudamos y todos, como también dice la palabra, todos lo tenían en común y lo compartían. Sí, no es un comunismo primitivo, hay diferencias, pero sí hay un punto muy interesante que es que el que recibe una dádiva de alguien porque está necesitado, una persona que no logra sobrevivir por sus propios medios y necesita que le asistan, la comunidad a la que pertenece tiene la obligación de asistir. Pero no solamente la comunidad tiene la obligación de asistirlo, sino que toda persona tiene la obligación, si vive en comunidad judía como judío, tiene la obligación de asistir a alguien necesitado. Entonces, el que recibe una dádiva por mes de su comunidad a la que va a rezar y recibe, inventa una cifra, $200 por mes, a cambio de demostrar que es miembro de la comunidad, ¿cómo? Yendo a rezar. Esa persona de los $200 que recibe por mes tiene la obligación que nadie supervisa, es una cuestión interna, propia, personal, de dar por lo menos $20 a alguien que lo necesite. Y es un principio fundamental porque eso implica que nadie puede decir,
está exento de hacer eso, porque por más poco que tenga, ¿no? Porque no se le está Exacto. pidiendo que dé el monto que le dieron a él, sino simplemente un 10% de lo que ha recibido, ¿no? Y el Musaf tiene que ver con enseñar estas cosas, que no importa si tienes mucho o poco, tu obligación es dar a quien necesite. Bien interesante, Marcelo. Bueno, entonces aquí tenemos esa primera parte del blog y ahora sí, pues ya vamos a entrar como en esos textos que nos dan a nosotros ya esa venida ya del Adviento para nosotros como cristianos y esa venida tiene unos personajes muy importantes que son Isaías, San Juan Bautista y pues la Virgen María. Y también nos van a marcar como unos signos, el camino, la luz, la doncella, que es ese signo de algo que viene, y la montaña, que es como el encuentro de nosotros con Dios. Entonces ahí pues me gustaría como que nos explicara como un poco qué es la venida de Hashem. ¿Sería para usted o No sé si no la venida de Hashem, digamos la venida del Mesías. la venida del Mesías? Bueno, cómo no, hay una diferencia entre la idea cristiana y la idea judía. Los Sí, cristianos señor. creen que Jesús es el Mesías y que ya vino, y que va a venir en el fin de los tiempos una segunda vez. Sí, señor. Los judíos creemos que no es así, sino que Jesús en su momento puede haber parecido que era el Mesías, y mucha gente de buena fe haberlo creído, pero no cumplió ciertos requisitos para ser considerado Mesías. Estos requisitos explico cuáles son. La palabra Mashiach quiere decir ungido, o sea que un sacerdote le hizo un poquito de aceite, le echó en la cabeza, de aceite consagrado. Eso es todo. Ahora bien, resulta que cuando Ciro, el emperador persa, destruyó el imperio babilonio, liberó a los judíos y les dijo que si querían vuelvan a su tierra, a Judea, y que mandaba al gobernador de Judea órdenes de que los apoye en la reconstrucción del templo. Y entonces, en la Biblia judía, es decir, en la versión en hebreo del Antiguo Testamento, la versión que leemos los judíos, que es un poco diferente del Antiguo Testamento cristiano, dice que ese rey persa, Ciro, era el Sí. Mesías. No dice el ungido, dice el Mesías. ¿Por qué? Porque la función de un Mesías es eso, es conducir de vuelta a los judíos de la dispersión de regreso a Israel, restablecer a Israel como un país en el que se pueda vivir con dignidad y construir o reconstruir un nuevo templo. ¿Y qué pasa? Jesús, sus discípulos le preguntaban, ¿cuándo vas a restituir a Israel? Porque lo consideraban potencialmente un Mesías y muchos creyeron que lo era. Pero desde la perspectiva de lo que la palabra significa en la cosmovisión judía, no lo fue porque no se produjo la reunión de todos los judíos de todo el mundo. Al revés, los romanos arrasaron con todo y destruyeron lo que quedaba del segundo templo. Entonces, desde la perspectiva judía, evidentemente no fue Mesías en ese sentido. El cristianismo, una religión diferente, lo entiende como el Mesías en el sentido de que es el redentor para toda la humanidad, independientemente de lo que pase al pueblo judío. Y está perfecto, es otra religión, lo ven así. No, entonces, desde la práctica judía no discutimos que Jesús sea el Mesías para un cristiano, pero no ha sido el Mesías prometido por Hashem al pueblo de Israel. Ahí está la diferencia. Y podemos valorar que si el magisterio de Jesús hace
que gentes de otros pueblos sean mejores personas y amigos de Israel, maravilloso. Merece nuestro apoyo, nuestro respeto y gratitud. Y nada más. Pero eso no quiere decir que sea Mesías para el pueblo judío. Ahora, como tanto los judíos como los cristianos esperamos que hacia el fin de los tiempos venga el Mesías, entonces cuando venga finalmente la parusía, creo que le llaman los cristianos, Exacto. Sí. cuando sea, sabremos si viene por primera vez o por segunda. Es decir, si teníamos la razón nosotros o la tenían ustedes, pero nada más. No es para el pensamiento religioso judío un tema de fundamental importancia en el cual haya que tener la razón. Para nada. ¿Ustedes creen que ya vino? Bien, para nosotros no vino porque sufrimos 2000 años de exilio y esclavitud. Eso no es lo que trae un Mesías. No es la ¿Puedo hacer, visión judía. puedo hacer un comentario pequeño nomás, que quizá no es para Claro. desarrollar ahora por la falta de tiempo, pero por lo menos dejarlo puntualizado para una charla futura? Una hermana dominica comentó que este capítulo 13 de Marcos, que es para el próximo domingo, era una lectura muy fuerte en la época de Jesús que tenía que ver con Daniel, porque casi es textual el capítulo 13 de Daniel. Y el énfasis que el cristianismo, por lo menos evangélico, me hago cargo del lado evangélico, le hemos dado unas lecturas sumamente, yo diría casi hasta fantasiosa por momento, pero en realidad el pasaje tenía que ver con la próxima futura, así está visto en visión de la caída del segundo templo, ¿no es cierto?, pocos años después, que está insertado ahí como sentido de preparación para lo que iba a pasar, ¿no? Pero el cristianismo evangélico le ha dado lecturas así sobre el fin del mundo y otras cosas que creo que no era el sentido original, ¿no? En ese contexto de donde está puesto en el Evangelio de Marcos, ¿no? Quería agregar eso, pero un tema amplio y profundo. Y por ahí no para desarrollarlo en un video de YouTube de pocos minutos, sino para Exacto. una conversación con un café a mano. Así es. Bueno, nos despedimos por hoy, ¿les parece? Y en todo caso, si puede ser, Sí, retomamos esta conversación en otro momento. Así es. sí, claro, Marcelo, y muy agradecida con la presencia tuya, Ángel, Y por muchas tus gracias por aportes permitirme estar. y pues Gracias. ojalá que en otra oportunidad pues sigamos teniendo estos encuentros. Entonces, Muy bien. shalom, shalom. Gracias. Shalom. Shalom.